sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Jungkook ama a Taehyung de una manera que evoca una conexión profunda y especial, un tipo de amor que parece ser cada vez más raro en el mundo actual. A pesar de la forma y las presiones que enfrentan, el cariño que Jungkook siente por Taehyung se manifiesta a través de sus acciones y palabras, creando un vínculo que siempre está presente, aunque a veces pase desapercibido. Jungkook no suele responder llamadas ni mensajes, ni siquiera de los miembros de BTS. Sin embargo, con Taehyung es diferente. Jungkook lo llama cuando llega tarde a casa, le envía mensajes para decirle que es el mejor y que lo ama, e incluso han hecho videollamadas en momentos claves, como antes de enlistarse en el ejército o cuando Jungkook estaba filmando un programa. Durante su era en solitario, mantuvo más contacto con Taehyung que con los demás miembros. Cuando Jungkook llamó a Taehyung por video, su reacción lo dijo todo. Una sonrisa enorme y una carcajada genuina. Le preguntó dónde estaba y qué estaba haciendo, mostrándose visiblemente feliz. Es una reacción natural cuando extrañas a alguien especial. No hay fanservice, guiones o excusas. Su cercanía, sus gestos y su forma de tratarse reflejan lo que sienten. El día que Taehyung asistió al concierto de Bruno Mars en Corea y Jungkook estaba en Los Ángeles por trabajo, ambos usaron la misma camiseta, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia. Más tarde, en una entrevista, Jungkook mencionó: "Me perdí el concierto de Bruno en Corea porque estaba grabando el video musical". Para Taekook, las coincidencias no existen. Todo lo que ocurre entre ellos parece intencional, como si encontraran siempre la manera de expresar su conexión sin necesidad de decirlo directamente. Su amor se manifiesta en los detalles más pequeños. No necesitan hacer grandes declaraciones porque sus acciones hablan por sí solas. A lo largo de los años, su vínculo ha sido constante, reflejando lo importantes que son el uno para el otro. No hay fanservice ni actuaciones forzadas. Todo lo que hacen juntos es genuino. Usik, uno de los miembros de la Woga Squad, seguía únicamente las cuentas de Instagram de Taehyung y Jungkook, y solía darle me gusta a la mayoría de las publicaciones de Jungkook. Incluso salía en privado con ellos y parecían demasiado cercanos. Otro miembro del grupo, Pigboy, compartió la canción Seven de Jungkook en sus historias de Instagram, y hasta fue DJ en la fiesta de escucha de Jungkook para Golden, porque Jungkook mismo se lo pidió. Esto dicho por el propio Pigboy en una entrevista para Nux Radio, donde contó lo bien que se la pasaron y lo feliz que estaban en ese momento. Además, los amigos cercanos de Taehyung desde la escuela también compartían la canción de Jungkook en sus redes. Eso dejó en claro la cercanía entre la Woga Squad, Taekook y las personas que los rodean. No solo comparten muchos momentos juntos, sino que siempre se apoyan de manera genuina. No es fanservice ni una estrategia planeada. Todo lo que hacen viene del corazón. Lo que no muestran en público lo viven en privado. Su relación es auténtica y real, lejos de cualquier ficción o guión. Un momento que siempre recordaré es cómo Jungkook buscaba estar cerca de Taehyung cuando no estaban juntos. Incluso rechazaba acercarse hasta que pudo notar que Taehyung ya estaba posando para la foto, porque claramente esperaba hacerlo junto a él. Siempre lo ponía en primer lugar y hacía todo por él de manera voluntaria. Jungkook nunca ha ocultado quién es especial para él. Sus acciones siempre lo han dejado en claro. No es la primera vez que sucede. Con los años nada ha cambiado. Su relación sigue siendo natural y sincera, ya sea amor o un vínculo tan fuerte que se ha convertido en parte de ellos. Cuando están juntos se nota su cercanía, su preocupación mutua y la alegría que comparten. Las sonrisas de Jungkook cuando está con Taehyung lo dicen todo. No necesitan palabras para demostrar lo que sienten, porque su lenguaje corporal y sus gestos expresan más que cualquier declaración. Su relación es auténtica, basada en acciones genuinas que vienen del corazón y de su vida real, no de un guión o una historia inventada. Cuando Taehyung no estaba cerca, Jungkook solía volverse más silencioso, inmerso en su propio mundo, casi desconectado de lo que ocurría a su alrededor. En viajes grupales, mientras los demás exploraban y compartían momentos juntos, Jungkook a menudo prefería salir solo, perdido en sus pensamientos. En esas ocasiones, Jin y Hobi solían acompañarlo, incluso motivándolo a cantar Lost Stars, una canción nostálgica que habla de la lucha por encontrar sentido en un mundo vasto e indiferente. Era como si sin Taehyung, Jungkook flotara en su propia burbuja, sin la misma energía o entusiasmo. Pero todo cambiaba en cuanto Taehyung aparecía. En el instante en que lo veía, su actitud reservada se desvanecía por completo. Su mundo volvía a iluminarse y en lugar de perderse en pensamientos lejanos, se concentraba en una sola cosa: Taehyung.
Buscaba su atención, intentaba acercarse a él y se aseguraba de estar siempre a su lado. Su felicidad era evidente y la diferencia en su comportamiento hablaba por sí sola. Esto se repetía en muchas otras ocasiones. Cuando Taehyun no estaba, Jungkook pasaba largos ratos en su teléfono, ajeno a su entorno. Pero cuando Taehyun estaba con él, el celular quedaba en un segundo plano, como si ya no lo necesitara. Esa diferencia tan marcada en su comportamiento reflejaba lo profundo de su amor, una conexión tan fuerte que su ausencia se sentía en cada gesto de Jungkook. Taekook tiene una forma única de comunicarse. A menudo se expresan a través de gestos y lenguajes de señas, transmitiendo su amor sin necesidad de palabras. Sus acciones hablan por sí solas, como si hicieran declaraciones secretas a su manera. No hay fanservice, ni excusas, ni guiones. Todo lo que hacen es natural y sincero. A lo largo de los años han demostrado su conexión de manera constante, sin esconderla. Sin embargo, aunque la verdad es evidente una y otra vez, algunas personas prefieren ignorarla y seguir engañándose a sí mismas. Pero lo que más disfruto es ver cómo Taekook, con sus gestos y muestras de cariño, desconcierta a quienes se niegan a aceptar lo obvio. Antes de que cada uno tuviera que cumplir con sus propios deberes, Taehyun hizo una videollamada con Jungkook porque no quería dejarlo ir solo al departamento. Le dijo con cariño: Hyun se va primero, que tengas un buen viaje mañana. Más tarde, cuando llegó el momento de despedirse de Taehyun, Jungkook no se separó de él ni por un segundo. Se mantuvo a su lado todo el tiempo, como si fuera un imán pegado a él hasta el último momento posible. Las acciones de Jungkook siempre han sido claras. No necesita palabras para demostrar lo que siente por Taehyun, porque su cercanía, sus gestos y su constante preocupación por él lo dicen todo. Sin fanservice, sin excusas, sin guiones, todo lo que hacen juntos proviene de la sinceridad más pura. El día en que Taehyun tuvo que alistarse, Jungkook estuvo con él hasta el final, asegurándose de compartir cada momento posible. Su vínculo es inquebrantable y su amor evidente. Las acciones muchas veces hablan más que las palabras, y Jungkook siempre nos los demuestra con la forma en que cuida de Taehyun. Es evidente que Jungkook siente un profundo cariño por Taehyun, quien es una persona sumamente importante en su vida, y una fuente constante de apoyo para él. Cada vez que Jungkook ve a Taehyun, su rostro se ilumina con una sonrisa genuina, mostrando una felicidad inconfundible. Como Jungkook mencionó antes, su relación con Taehyun no es para las cámaras. Lo que hemos visto a lo largo del tiempo no ha sido actuación ni fanservice, sino momentos reales y sinceros. Sin embargo, hay quienes prefieren ignorarlo y seguir engañándose a sí mismos. Taehyun siempre ha estado presente en los momentos claves de Jungkook, algo que solo haría con alguien con un lazo especial y significativo. Su relación es única, nacida del amor y la conexión genuina que comparten. Y lo cierto es que cuanto más intentan ocultarlo, más evidente se vuelve. Nunca olvidaré el día del concierto de Jeongi, cuando Jungkook fue acompañado por Taehyun. Durante todo el evento, Jungkook se mantuvo al lado de Taehyun, disfrutando y bailando juntos. No hubo un solo momento en el que se separaran. Incluso después del concierto, su cercanía fue evidente. Continuaron pegados el uno al otro. Cuando llegó el momento de irse a casa, ambos subieron al mismo auto y regresaron juntos. Esta conexión no necesita palabras. El lenguaje corporal de Taekook habla más que cualquier declaración verbal. Sus gestos y acciones revelan lo especiales e importantes que son el uno para el otro. Su relación es un reflejo auténtico de su amor y cercanía que se manifiesta en cada interacción. Taehyun publicó en Instagram unas fotos en las que aparece con un ramo de rosas rojas, lo que me hizo pensar que podría ser un regalo de San Valentín de alguien especial. También recuerdo el cojín de edición ilimitada de Balenciaga que se daba como regalo en compras superiores a $2.500. Es interesante considerar que durante la sesión fotográfica de su photobook en Hawái, el estilista de Taehyun sostenía varios globos rojos en forma de corazón, que son típicos para el día de San Valentín y se venden en Party City, una tienda en Hawái. Además, en las fotos detrás de escenas de esa sesión, también se podía ver a Taehyun con una muñeca de Hello Kitty. Más tarde, Taehyun reveló que Jungkook voló a Hawái para verlo mientras estaba en medio de la sesión. A pesar de que ha pasado más de un año desde que Jungkook se mudó a su nueva casa, todavía guarda el regalo de Taehyun en un lugar visible durante sus transmisiones en vivo, un gesto que habla de lo importante que es esa persona en su vida. Para Taekook nada es accidental, todo está pensado y tiene un significado. Su comportamiento refleja el de una verdadera pareja, y eso es lo que desconcierta a algunos cuando lo ven. A veces la verdad puede resultar difícil de aceptar para algunos, pero su relación es privada sin ser un secreto real. No necesitan hacerla pública para que sea auténtica. Simplemente no la ocultan y eso es lo que la hace aún más especial. Taehyun tenía miedo de saltar,
así que Jungkook se acercó a él, subiendo al otro lado para calmarlo y animarlo a dar el salto. Cuando finalmente Taehyung se atrevió a saltar, Jungkook no dudó en aplaudirlo con orgullo. Ese momento refleja cuánto cuida Jungkook de Taehyung y la ternura que siempre demuestra hacia él. Es un verdadero ejemplo de amar cuando encuentras a alguien que te dice que lo mires cuando sientes miedo, que sube a tu lado solo para ofrecerte apoyo y motivación, alguien que está contigo mientras enfrentas sus temores y que te admira en cada paso que das. Jungkook encarna ese tipo de amor, siempre presente y preocupado por Taehyung en todo lo que hace. Su comportamiento hacia Taehyung nunca ha cambiado. Taehyung es realmente importante y especial para Jungkook, y a veces el amor se manifiesta en los gestos más pequeños y significativos. Es la relación más tierna que he visto, donde cada acción refleja un profundo cuidado y conexión entre ellos. Cuando Jungkook se tiñó el cabello de manera similar a Taehyung, con una mitad de color cherry y la otra rubia, hizo una declaración hermosa al decir: el amor es mitad y mitad. A partir de ese momento se empezó a hablar de Taekook Cherry, un símbolo de su conexión y amor mutuo. Las acciones de Jungkook han sido claras y constantes a lo largo del tiempo, y me encanta la honestidad que demuestra al expresar quién es su amante. Apenas necesitan palabras, sus gestos hablan por sí solos, mostrando lo importantes que son el uno para el otro. A veces el amor se refleja en los detalles más pequeños y la relación entre Taekook es la más tierna que he visto. Todo sobre ello refleja sus sentimientos, su intimidad, su preocupación y cómo se comportan juntos. Siempre han sido así, nunca han cambiado. Son especiales el uno para el otro y se aman profundamente. Sus acciones son más elocuentes que cualquier palabra, y aunque a veces lo anuncian a su manera, la verdad es innegable. Lamentablemente para algunos su amor se convierte en una pesadilla porque no pueden aceptar lo evidente. La realidad siempre les da una bofetada en la cara, pero Taekook nunca ha ocultado su relación. A lo largo de los años nada ha cambiado y su amor sigue siendo claro y auténtico. Su cercanía es algo que no se puede negar y su conexión es tan obvia que muchos simplemente no saben cómo lidiar con ello. Aunque los tiempos cambian y las circunstancias evolucionan, el amor de Jungkook por Taehyung siempre estará presente.